Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Seguimos leyendo a Marna Miller, escritora española, con su libro Vírgenes, Esposas, Amantes y Putas. Comenzamos el capítulo número 2, la falta de referentes. He quedado para desayunar con una periodista que quiere entrevistarme. Nos sentamos delante de un par de cafés y una pila de tostadas mientras voy contestando una por una a sus preguntas. ¿De dónde soy? ¿Qué carrera estudié? ¿En qué proyectos ando metida? ¿Piensas volver al mundo del arte en algún momento? ¿Te consideras feminista? ¿Qué puedes decirme sobre el poliamor? ¿Es fácil aguantar las críticas? Estoy tan acostumbrada a responder siempre a las mismas cuestiones que casi me las sé de memoria. Unto el pan con una doble capa de mantequilla mientras pienso que en casi todas las entrevistas me siento como un disco rayado, repitiendo una y otra vez el mismo discurso. Todo el mundo está tremendamente obsesionado con los detalles morbosos, probablemente intentando sacar alguna declaración intensa que pueda generar clickbait en el titular y un buen número de visitas a la página web del periódico. Pero casi ningún reportero parece interesado en contar mi realidad o mi punto de vista desde una perspectiva objetiva. ¿No va eso en contra de la ética periodística? Estoy tan ensimismada en mis pensamientos que cuando llega la pregunta me pilla de sorpresa. ¿Cuáles son tus referentes? Pausa. Silencio. Me quedo pensando. Por mi cabeza pasan 1.000.000 de fotogramas a toda prisa, con retratos de personas conocidas, nombres aleatorios, portadas de libros, cuadros que he visto en museos, caras de fotógrafos a los que en algún momento he admirado y por algún motivo también muchas imágenes de gatos. ¿Referentes artísticos? ¿Literarios? Suelto una ristra de nombres que me vienen a la cabeza. Buñuel, Valdel-Omar, Kurt Vonnegut, Ansel Adams, Richard Kern, Ellen Heisenberg, Timothy Leary, William Burroughs, Ken Kesey, Borges. Qué curioso, no has mencionado ni a una mujer, me dice mi interlocutora. Pues es verdad, qué rabia, ¿no? Salgo de la cafetería dándole vueltas a ese tema y llego a casa. Googleo mujeres importantes en el cine y aparece una lista. Dios santo, no me suena ni un nombre. Intento acotar la búsqueda. Directoras importantes de cine. Y me sale otra lista. Reconozco a Kathryn Bigelow. Parece que Bigelow ganó el Oscar a Mejor Dirección en el 2010. El primero y único otorgado a una mujer en esta categoría. De hecho, desde que el festival celebró su primera edición en 1929, solo 5 mujeres han sido nominadas a Mejor Dirección. Escalofriante. Normal que no me suene ningún nombre. Repito búsquedas parecidas en otras áreas y los resultados son similares. Es entonces cuando me doy cuenta de que mis referentes femeninos son prácticamente inexistentes. Puedo repetir casi de memoria el nombre de al menos 5 directores conocidos: Spielberg, Tarantino, Cameron, Scorsese, Hitchcock, Kubrick, Polanski. Mira, me han salido 7 y no tengo ni que escribir su nombre de pila para que sepáis a quién me refiero. Pero para hablar de mujeres hay que hacer un auténtico esfuerzo mental. Sí, puedo pensar en muchas mujeres famosas: Marilyn Monroe, Ava Gardner, Eva Longoria, Salma Hayek, Elizabeth Taylor, Scarlett Johansson, Winona Ryder. Pero todas ellas son conocidas o se dedican a algo relacionado con su imagen. Con esto no quiero decir que Salma Hayek no sea una mujer súper inteligente y de armas tomar, que lo es, pero al fin y al cabo se hizo conocida por contonearse con una serpiente en abierto hasta el amanecer en 1996. Y eso dice mucho sobre cómo juzgamos la valía de las mujeres en la sociedad actual.
¿Cuántas nos vienen a la mente si pensamos en áreas como la ciencia, la tecnología o la dirección empresarial? Pocas, realmente muy pocas. Controladas por las circunstancias. La discriminación de la mujer empezó en el preciso instante en el que los hombres fueron conscientes de que la fecundidad es uno de los recursos más poderosos de un Estado. Un país próspero es un país en crecimiento, ya que en el futuro serán estos niños los que mantengan con su trabajo la cadena económica. Por este motivo, la posibilidad de engendrar otorga poder frente al enemigo y el control de esta fecundidad se convierte en un instrumento de autoridad sobre el pueblo. Quien controla a los niños, controla el mañana. Un ejemplo, en el pasaje mitológico del rapto de las Sabinas, los romanos secuestran a las mujeres de un pueblo vecino para que puedan engendrar a sus hijos. Así, la violación es usada como un arma, una manera de ofender a la mujer que se ve humillada y forzada, pero también al Estado enemigo por mezclar tu sangre con la suya e imponer de esta manera tu herencia. Por cierto, hasta el año 2008 la violencia sexual no fue reconocida legalmente como un crimen de guerra. En el libro de Margaret Atwood, El cuento de la criada, se analiza muy bien la cuestión de la fecundidad planteada como instrumento gubernamental. La protagonista de la novela se ve obligada a subsistir como criada en la teocracia puritana de Gilead, una sociedad distópica en la que casi todo el mundo es estéril. En semejante panorama, las criadas son mujeres fértiles obligadas a procrear con los hombres de las castas más altas. Son consideradas seres inferiores y entendidas únicamente como recipientes de los bebés que han de dar a luz. Ni siquiera tienen nombre. Parecen seguir el principio aristotélico que afirmaba que las mujeres son meras vasijas vacías del recipiente del semen creador. De nuevo, la capacidad de decisión y autodeterminación de las mujeres se ve limitada mediante la violencia bajo la excusa de la protección. Esta dinámica ha sido una constante en la relación entre los géneros desde tiempos inmemorables. Los hombres defienden y proveen, las mujeres paren y cuidan. Y por muy violento que nos suponga analizarlo desde la perspectiva actual, la división de funciones cumplía su cometido, la perpetuación de la especie. El debate feminista cobró relevancia en el único momento histórico en el que la abundancia de recursos ha hecho posible que hablemos de ello. Cuando el contexto nos ha permitido cuestionar los cometidos que habíamos tenido que cumplir hasta entonces para asegurar nuestra supervivencia. No es una coincidencia que los intentos de emancipación femenina consiguieran avanzar solo con la doble exégesis de la industrialización y la anticoncepción, cuando las máquinas nos hicieron iguales a los hombres en el trabajo y la píldora nos hizo iguales a los hombres a la hora de expresar nuestro deseo, dice Caitlin Moran en su libro Cómo ser mujer. Que históricamente no haya habido muchas mujeres en puestos de poder es una consecuencia de este contexto. Hasta hace muy poco estábamos demasiado ocupadas haciendo la colada y cambiando pañales para pensar en dirigir una película o fundar una empresa. Virginia Woolf decía que una mujer necesita dinero y un cuarto propio para poder escribir, y en la mayoría de ocasiones carecíamos de ambos. Sin independencia de medios, no hemos tenido la posibilidad de desarrollar nuestras facetas más intelectuales. Por una parte, las condiciones de nuestro entorno y el machismo imperante nos ayudaban a la incorporación de la mujer al mundo laboral, ni político ni artístico. Las limitaciones sociales y culturales que aleccionaban a las mujeres a centrarse en los cuidados y a olvidarse del estudio o del trabajo han impedido que éstas explorasen ciertas áreas del conocimiento. Desde esta perspectiva, es lógico que nuestras conquistas hayan sido más modestas que las de los hombres.
Si le sumamos la invisibilización sistemática de las voces femeninas por considerarlas poco válidas, secundarias o simplemente inferiores, tenemos un caldo de cultivo perfecto para que la mirada de la mujer fuese ignorada y menospreciada durante siglos. Este es el motivo por el cual la historia de muchas grandes mujeres no ha llegado hasta nuestros días. Aún, y con esas, muchas de ellas inventaron estrategias para poder superar la barrera del género y adquirir relevancia en su ámbito. La escritora Emilia Pardo Bazán fue famosa en su época por intentar ingresar infructuosamente en la Real Academia Española en 3 ocasiones. La polémica se transformó en debate nacional y su marido, José Quiroga, le hizo elegir entre él o la literatura. Emilia eligió los libros. Tendrían que pasar 86 años para que la primera mujer ocupase un asiento de la academia. Otras talentosas mujeres se hicieron pasar por hombres para ser escuchadas, como la fotógrafa Gerda Taro, que inventó con su amante el seudónimo Robert Capa para firmar sus obras. Pasados los años, él se quedó con el nombre sin hacer público que muchos de sus primeros trabajos eran en realidad obra de Taro. El artista Cristo también asumió la autoría de sus impresionantes instalaciones recubiertas de tela hasta que en 1994 hizo público que todas ellas habían sido realizadas en colaboración con su pareja Jane Claude. Entre los dos acordaron esta estrategia al darse cuenta de que el contexto artístico estaba dominado por la mirada masculina. Es un hecho que durante muchos siglos las mujeres hemos sido leídas automáticamente como las perdedoras de la historia. Desde entonces la sociedad y sus valores han cambiado, pero todavía nos seguimos enfrentando a ese dichoso techo de cristal que tenemos que sortear para poder alcanzar el éxito. Se trata de una barrera invisible, de ahí que se llame de cristal, que las mujeres se encuentran cuando se acercan a la parte más alta de la jerarquía corporativa y que limita sus carreras profesionales, impidiendo que avancen hacia cargos de niveles superiores. Cuando se habla de la brecha de género, siempre hay alguien que con aire condescendiente grita desde la última fila: pues si no ascienden, ¿será que no son tan buenas en su trabajo? Es la trampa de la meritocracia. Si eres lo suficientemente competente en tu área, conseguirás destacar independientemente de tu género. En la teoría suena muy lógico, pero la realidad es más complicada. Según un estudio del 2015 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, hecho en 64 países, las mujeres representan un 56% de los estudiantes. Además, tienen una mayor probabilidad de graduarse y sus calificaciones son superiores a las de ellos. En términos de desempeño académico no hay ninguna duda. Las mujeres son tan buenas como los hombres y, sin embargo, poco menos del 3% de los directores ejecutivos en el mundo son mujeres. ¿Por qué ellas siguen siendo una excepción en los puestos de poder? Hay muchos factores a tener en cuenta. Por una parte, tenemos la feminización del mercado laboral. Las mujeres tienden a ocupar empleos que históricamente han sido desempeñados por mujeres, como el trabajo doméstico, la enseñanza o la enfermería. Casualmente, estos trabajos también son más precarios, están peor pagados e implican pocas posibilidades de ascenso. Por la otra, las empresas tienden a discriminar a aquellas mujeres que están en una franja de edad en la que podrían quedar embarazadas. Y además, a todo este embrollo hay que sumar los factores sociales, como por ejemplo, que sean ellas quienes tienden a asumir el coste de la crianza de los hijos, priorizándola por encima de su desarrollo profesional, o que ciertos rasgos que coinciden con la posibilidad de un ascenso, como la ambición, la agresividad o la competitividad, sean considerados positivos
cuando son demostrados por un hombre y negativos cuando se trata de una mujer. Ellas son entendidas como más emocionales y superficiales, y estos atributos no se consideran eficaces a la hora de ejercer posiciones de autoridad. Sin embargo, es muy posible que el desarrollo de estas aptitudes sea simplemente la consecuencia lógica de un contexto cultural que no ha dado a las mujeres la oportunidad de cultivar otros rasgos. ¿Nos preocuparíamos menos por nuestro aspecto si éste no se usara como vara de corte para medir nuestra valía? ¿Seríamos más agresivas si no nos hubiesen condicionado desde pequeñas a acatar órdenes y a ser complacientes? El arrojo, la capacidad de liderazgo y el ego, cualidades entendidas como necesarias para cerrar tratos importantes, son algo de lo que las mujeres, a ojos del mundo, carecemos, intentando buscar nuestro hueco en un panorama laboral que nos empuja hacia los márgenes. Desarrollamos un carácter más autoritario. Aquí aparece el mito de la jefa bitchy, mandona, que lo único que intenta en el fondo es ser tomada en serio. La eterna sexualización y la falta de modelos a seguir. Luego está el tema de la sexualización. Ay de ti si eres guapa. Se dudará constantemente tus capacidades intelectuales y tendrás que demostrar doblemente que estás donde estás por tu cabeza y no por tu físico. ¿Te suena algo la frase ¿a quién se habrá follado para llegar hasta allí? Recuerdo una conversación que tuve con una amiga, directora de cine, que se estaba arreglando para ir a presentar su película a unos potenciales productores. Se había puesto una camiseta gris de cuello alto, el pelo recogido en una coleta y un maquillaje sobrio, casi inexistente. Contrastaba mucho con sus outfits habituales, muchos más frescos y coloridos. Sentí que se estaba afeando casi a propósito, así que le pregunté al respecto. Pues claro, tía, como vaya con una camiseta más abierta, solo me van a mirar las tetas, me contestó. Pero, ¿no se supone que es gente seria?, pregunté. Ya, se supone, pero prefiero que se crean que soy una tía seca a que me recuerden como la directora que está buena, fue su respuesta. Por supuesto, todos nos arreglamos para ir a una reunión de trabajo, pero pocos hombres temen que sus habilidades laborales vayan a ponerse en tela de juicio por la cantidad de tela que les cubre. Los hombres no deben ser sexualizados, porque incluso cuando esto pasa, raramente supone un problema para su progreso laboral. Mientras escribo esto, me viene a la mente la reflexión que hace Leticia Dolera en su libro Morder la manzana, acerca de cómo en ciertos momentos de su carrera tuvo miedo de perder credibilidad como actriz por mostrarse demasiado sensual en los medios, mientras sus compañeros de reparto ni siquiera se paraban a pensar en ello. No tenían que lidiar pública y mediáticamente con su sensualidad, con el hecho de tener un cuerpo. Para completar este plato combinado de exclusión y desigualdad, vamos a salpimentarlo con una buena falta de referentes. Es una pescadilla que se muerde la cola. Como apenas vemos mujeres en posiciones de autoridad, el resto pensamos que jamás podremos alcanzar ese estatus y nos conformamos con puestos de menor nivel. Sentimos que tenemos que ser extremadamente buenas en lo que hacemos para ser consideradas una referencia en nuestra área y dudamos constantemente de nuestras capacidades. Es complicado encontrar a chicas dando charlas en los ciclos de conferencias, no únicamente porque no las llamen desde las organizaciones, sino también porque hay pocas que acepten participar. Nosotras descartamos los cumplidos relacionados con nuestras capacidades intelectuales, los ignoramos o nos permitimos que aquello no va con nosotras, mientras que a los hombres se les educa desde pequeños a competir, a presumir de todo lo que han construido y a sentirse bien cuando son admirados por ello. Aunque su proyecto esté en pañales y no tenga calidad, es raro que un hombre se avergüence de él.
Este es el poder del simbolismo al que estamos expuestos desde pequeños. Siguiendo la lógica de la meritocracia, tendría sentido pensar que una vez alcanzada la igualdad legal de derechos, las mujeres nos habríamos apresurado a conseguir rápidamente los mismos empleos de los hombres, como en una competición a contrarreloj. Después de años de opresión, al fin podemos dedicarnos a lo que nos dé la gana, ir a la universidad, abrir cuentas en el banco, tener propiedades a nuestro nombre. A estas alturas ya deberíamos estar a la par. Y sí, no lo estamos. ¿No es esto una prueba irrefutable de que en realidad no somos tan buenas como ellos? Como es natural, las personas que han estado psicológicamente machacadas no empiezan a hacer estas gloriosas, seguras, ostentosas, nada más ser liberadas, afirma Caitlin Moran. En vez de esto se quedan pensando, ¿qué coño ha pasado? Intentando entender por qué ocurrió, intentando, a menudo, dilucidar si fueron ellas las culpables. Y en esas estamos, tratando de comprender cómo podemos crear un empoderamiento femenino que esté construido en base a las necesidades de las mujeres, en vez de basado en replicar las estructuras de mando masculina que hemos naturalizado desde pequeñas. Intentamos parecernos a los hombres porque son lo único a lo que creemos que podemos parecernos. Por ese motivo, cuando una mujer llega a un puesto de poder, tiende a mostrar características entendidas generalmente como masculinas. O tal vez llegan a ese puesto exactamente por mostrar características masculinas. Las mujeres seguimos intentando encontrar cuál es nuestro espacio en el mundo, que durante muchos años no nos ha pertenecido. Si te ponen una hoja en blanco delante y te dicen, puedes dibujar lo que quieras, es muy probable que dibujes algo que ya has visto anteriormente, o que copies un dibujo de alguien que piensas que sabe dibujar. Pero para tener un estilo propio hace falta tiempo, espacio y mucha reflexión. Necesitamos contar nuestras experiencias y nuestro lado de la historia, pero sobre todo tenemos que sentarnos, respirar hondo y entre todas decidir hasta dónde queremos ir. Y este es un trabajo largo. Referentes sesgados. En aquella entrevista mencioné únicamente referentes masculinos porque, aunque existen mujeres notables en prácticamente todas las áreas, no suelen ser conocidas. Hay que hacer un auténtico trabajo de investigación, tener perspectiva de género y unas buenas ganas de ahondar en libros y biografías históricas para poder llegar a un conocimiento que creo debería formar parte de la cultura general. Somos muchas las mujeres que nos hemos criado con referentes masculinos porque nos han sido realmente complicado encontrar figuras femeninas que hayan sido famosas por su poder o su independencia. Si te sientes identificada con estos valores, es muy probable que tu lista de modelos a seguir esté sobre todo compuesta por hombres. Otra vez, vuelve a la palestra el principio de la pitufina. La identidad de la mujer supeditada a la de los hombres que la acompañan o con los que se relaciona, subordinada a lo que la sociedad espera de ella. Es más que probable que si las niñas viesen más figuras femeninas poderosas, también pensarían en llegar a ser políticas, matemáticas, filósofas o directoras de cine porque sabrían que hay otras mujeres que ya han conseguido llegar hasta ahí. Corría el año 2016, cuando una famosa editorial hizo una colaboración con una aún más famosa marca de juguetes infantiles. El resultado fue una colección de sujetos destacados llamada La aventura de la historia. Sin embargo, entre las más de 60 figuras que incluía personajes como un artista pintor, un indio apache, una estrella de rock o un tenista, no habían incluido ni a una mujer.
Justificaron la unanimidad masculina por motivos comerciales. Tal vez sea porque las profesiones feminizadas no son consideradas interesantes. ¿A los niños les aburrirá tener la figura de una maestra griega como Aspasia de Mileto en vez de ese maestro griego que sí incluyeron? O quizá creemos de manera velada que las mujeres no han hecho cosas verdaderamente significativas. En la tesis doctoral, Las mujeres que nos faltan, análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales escolares, Ana López Navajas analizó la presencia de personajes femeninos en los libros de texto de la ESO para descubrir que tan solo 1 de cada 8 personajes que aparecen son mujeres. También puede ser que desde la editorial diesen por hecho que las consumidoras empatizarían con los personajes masculinos, mientras que los hombres serían incapaces de hacer este ejercicio en sentido contrario. No es un caso aislado. El test de Bechdel es un método que evalúa si el guión de una película o cualquier otra representación artística cumple con los estándares mínimos para evitar la brecha de género. Para realizarlo, la obra tiene que cumplir con los siguientes requisitos. 1. Que aparezcan al menos 2 personajes femeninos. 2. Que estos personajes hablen entre ellos en algún momento. 3. Que la conversación que tengan trate de algo distinto a un hombre. Sencillo, ¿verdad? Algunas de las pelis que no pasan el test son El show de Truman de 1998, El quinto elemento de 1997, la trilogía original de Star Wars de 1977 a 1983, la saga de Piratas del Caribe del 2003 al 2017, El Señor de los Anillos del 2001 al 2003, Regreso al futuro de 1985, Gladiador del 2000 o Avatar del 2009. ¿Quién lo diría? Otro ejemplo es el estudio Film Dialogue. Se analizaron los guiones de más de 2.000 películas con la intención de ahondar un poco más en la infrarrepresentación femenina en pantalla. Para ello contaron la cantidad de palabras que cada personaje articulaba, tomando como referente su género. Los resultados son escalofriantes. De las 30 películas de Disney analizadas, solo 8 tienen una mayoría de diálogo femenino. Mushu, el dragón de Mulan, tienen un 50% más de palabras en sus líneas de diálogo que la propia protagonista. En solo un 22% de las películas analizadas, las mujeres interpretan la mayoría del diálogo. Sí, es cierto que especialmente durante las últimas décadas ha habido personajes femeninos empoderados en libros o series infantiles. Molly Moon, Pippi Calzar Largas, Elisa, Miércoles Addams, Piper Ann o Buffy Cazavampiros. Es maravilloso, pero siguen siendo una excepción. Lo masculino es considerado como universal, mientras que el punto de vista y las problemáticas de las mujeres se pasan por alto. Esta discriminación llega hasta tal punto que cuando una obra profundiza en estas cuestiones es contemplada como parte de un género en sí mismo. Cuando señalamos algo como hecho para mujeres, libros para mujeres, películas para mujeres, porno para mujeres, lo que queremos realmente decir es que esa obra tendrá cosas que solo le interesarán a ellas. ¿Pero qué se supone que nos interesa? ¿Labiales, sábanas recién planchadas, pañales desechables? Menuda tontería. Pero incluso, aunque así fuera, ¿por qué lo que les interesa a los hombres es la norma y lo que nos interesa a nosotros la excepción? ¿Por qué se da por hecho que nosotras tenemos interiorizado el sentirnos identificadas con los personajes masculinos, mientras que ellos no pueden empatizar con las obras protagonizadas por mujeres? El valor de la ambigüedad. Aunque por ahora me estoy centrando en la falta de referentes a nivel profesional, este problema es igual de relevante en muchas otras áreas.
De hecho, afecta a todos aquellos aspectos del mundo que no encajan dentro de la mirada normativa, es decir, la mirada masculina blanca y heterosexual. No porque los hombres blancos y hetero sean un ente malvado que se dedica a matar gatitos, a derretir el Ártico mientras suprime la identidad del resto de individuos, sino porque históricamente han sido ellos los que han ostentado el poder, construyendo un mundo que funciona en base a sus necesidades. Seguimos viviendo en ese mismo mundo, pero ahora hay otros grupos y colectivos que tienen la suficiente voz como para clamar porque se escuchen sus demandas y requerimientos. Las mujeres, el colectivo LGBTI+, las personas radicalizadas y un larguísimo etcétera. Hasta hace muy poco era prácticamente imposible encontrar series, películas o programas de televisión en los que la homosexualidad no se presentase como un detalle morboso alrededor del cual construir el personaje de turno. Una serie como Saints 8, en la que los dos protagonistas son una pareja trans de chicas lesbianas, habría sido inimaginable. Mi infancia tuvo un punto de inflexión cuando en el año 2000 aparecieron las TATU, ese grupo ruso con dos cantantes femeninas que declaraban a destierro y siniestro su noviazgo. Aunque más tarde se descubriese que todo ha sido una treta comercial, fueron el primer referente que tuve de mujeres bisexuales lesbianas en el mass media. De alguna manera normalizaban algo que nunca antes había sido visto. Podías ser una mujer joven y triunfadora y además que te gusten las chicas. En su videoclip más famoso, All the Things She Said, vemos cómo Lena y Julia se besan bajo la lluvia, atrapadas detrás de unas rejas mientras otros jóvenes las miran con odio. Dicen que es mi culpa, pero la quiero mucho. Quiero llevarla lejos donde el sol y la lluvia me caigan sobre la cara, lavando toda mi vergüenza. Quiero volar a un lugar donde solo seamos tú y yo y nadie más, para que podamos ser libres, dice la letra. Al final del video, las chicas se alejan de la mano y el espectador descubre que no se encuentran encerradas, sino que son realmente ellas las que están fuera de la valla, libres de las limitaciones impuestas por la sociedad. ¡Wow! Cuando a los 15 o 16 años decidí contarle a mis amigas que era bisexual, me criticaron. Desde la ignorancia juzgaron mi orientación, cayendo en los estereotipos de siempre, y fue gracias a las TATU por su amañada que fuese su relación que me sentí culpable por algo que era inevitablemente una parte de mi identidad. Mientras me decían que era una etapa, que ya se me pasaría o que ahora no se iban a sentir cómodas cambiándose la ropa a mi lado, yo me imaginaba que, como en el videoclip, eran ellas y no yo las que estaban atrapadas en los convencionalismos. Ya se darían cuenta de su equivocación. Años más tarde reflexionaría sobre cómo ese mismo video estaba irónicamente grabado desde una perspectiva evidentemente masculina, pero aún así llegó en el momento adecuado y me ayudó a mí y a muchas otras personas a aceptar mi orientación sexual. ¿Convierte eso a las cantantes en un ícono del movimiento LGTBI+? Desde luego que no. La supuesta homosexualidad de las chicas estuvo orquestada por su entonces manager, que consiguió sacar un rendimiento económico a su popularidad instrumentalizando algo que sabía que iba a resultar polémico. Pero aún, y con esas, el éxito del grupo es un buen ejemplo de cómo un referente distorsionado a veces puede ser útil a la hora de normalizar temas que están fuera de los espacios normativos. Otro buen ejemplo sería el éxito de la controvertida serie de libros 50 sombras de Grey, en la que se relata la relación amorosa entre el magnate de los negocios Christian Grey y la estudiante Anastasia Steele.
Se hizo famosa por narrar de forma explícita las escenas sexuales sadomasoquistas de la pareja, que incluyen bondage, dominación y otras prácticas poco convencionales. La serie encabezó la lista de superventas mundiales durante semanas, mientras los juegos sexuales del libro fueron objeto de polémica. Varias publicaciones la apodaron como porno para mamás, por encontrar un éxito notable entre las mujeres de mediana edad que se sentían identificadas con las fantasías de su escritora. Cuando haces un análisis de las dinámicas que se plantean en el libro, te das cuenta de que el protagonista de la historia tiene comportamientos enfermizos que casi rozan la psicopatía y que las prácticas sadomasoquistas en realidad están asociadas a graves problemas emocionales. Una historia de control sin ningún detalle especialmente transgresor. Y sin embargo, más allá de la pobreza literaria y los estereotipos rancios presentados en estas novelas, es extremadamente interesante analizar todo el fenómeno que apareció socialmente tras su publicación. No todos los días un libro erótico destinado a las mujeres se convierte en un bestseller a nivel mundial. Se crearon mesas redondas, se plantearon tertulias y en definitiva se expuso la sexualidad femenina como objeto de debate. Por cierto, la publicación de la novela también desencadenó un aumento del 45% en la venta de juguetes eróticos. Y esto es poderoso, muy poderoso. Muchas mujeres se sintieron por primera vez libres de expresar su deseo y de hablar abiertamente acerca de un área de su vida donde normalmente se ven limitadas por miedo al juicio social. Lo más importante del fenómeno Grey no es la historia narrada, sino el análisis de su público objetivo. He aquí lo revolucionario de estos libros, que la representación que hacen de las relaciones y la sexualidad deja mucho que desear, por supuesto, pero aunque siempre es de agradecer que en una obra de ficción se subviertan los roles convencionales, tampoco creo que sea labor del entretenimiento tener un fin didáctico. Si 50 sombras de Grey ha favorecido, aunque sea un poco, que la sexualidad femenina se vea como algo natural y precioso, de lo que podamos hablar públicamente en vez de una anomalía que hay que esconder. Alabado sea. Si alguna de esas mujeres que leyeron las novelas consiguió despejar el humo de la vergüenza, se compró un vibrador y decidió explorar un poco más su cuerpo, doble alabado sea. En los procesos que incluyen cambios sociales es prácticamente imposible llegar en línea recta del punto A al punto B. Aunque me gustaría que el mundo abriese su mente de la noche a la mañana y rechazase instantáneamente la transfobia, el racismo, la putofobia y mil cosas más. La realidad es que para poder alcanzar la meta hay que ir poco a poco, conquistando terreno y ganando atalayas. Y muchas veces esas victorias pasan por comprender que aunque un fenómeno deje mucho que desear en su raíz o en su representación, si está ayudando, aunque sea un poco, a normalizar cuestiones estigmatizadas, es en definitiva positivo. Si queremos ser estratégicos, tenemos que aprender a medir los resultados en términos de efectividad. Creía que esto jamás pasaría, pero sí, estoy defendiendo 50 sombras de Grey. ¿Podéis dejar de leer aquí? Si quieres. Porque ahora que me he metido hasta el fondo, no pienso parar. El poder se cuestiona desde el poder. Últimamente hay una auténtica obsesión por entender como negativa cualquier cosa que se ponga de moda. Si está en boca de todos, tiene que ser malo. La opinión pública se lleva las manos a la cabeza cuando H&M, Mango o Pull&Bear sacan camisetas con mensajes feministas. Cuando el capitalismo se apropia de una ideología, esta pierde su significado. Leo en el periódico. Pero ¿no es maravilloso que un movimiento como el feminista, en el que hasta hace muy poco éramos 4 gatas, conquiste la corriente ideológica principal? Por supuesto, cuando una idea cae en las garras de las generalizaciones, es inevitable que su definición o entendimiento de la misma se deforme. Hace falta un proceso de investigación para entender realmente de qué va la movida, y por eso nos preocupamos cuando esto sucede. He visto cómo pasaba delante de mí con el feminismo y también con el poliamor. ¿Existe el riesgo de que el mensaje feminista se vea trivializado? Sí.
Pero aunque haya gente que lo malinterprete o que no entienda el verdadero discurso que queremos transmitir, también se abrirán debates que harán que muchísimas personas se preocupen por investigar sus bases, y eso es extremadamente poderoso. Los límites del sistema o la periferia están bien para acuñar y desarrollar conceptos, pero si queremos realmente propulsar el cambio social, tenemos que meternos en el meollo, no queda de otra. Lo hegemónico se cuestiona desde lo hegemónico y el poder se cuestiona desde el poder. Ojo, las jerarquías son inherentes en cuanto a que toda nuestra vida está plagada de asimetrías. Estas asimetrías producen relaciones en las que alguien ejerce su autoridad sobre otra persona. El maestro sobre el estudiante, el padre con el hijo, el policía con el infractor. Las relaciones de poder no son malas ni buenas, simplemente son. Decía Foucault, el poder está en todas partes. No es que lo englobe todo, sino que viene de todas partes. El poder no es una institución y no es una estructura. No es cierta potencia de la que algunos estarían dotados. Es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada. Es prácticamente imposible escapar de esas jerarquías. Nuestro contexto nos conforma y no podemos independizarnos de él. Lo que sí podemos hacer es luchar desde dentro contra la fuerza de poder estructural para conseguir moldear la autoridad y hacer que ésta tome una nueva forma que se adapte a nuestras necesidades. Sofisticar la dinámica hasta que ningún lado se vea afectado de forma negativa. La jerarquía tiene que convertirse en una simbiosis. Los dos nos ayudamos mutuamente en vez de una relación parasitaria. Yo te absorbo hasta consumirte. Los referentes al final del capítulo 3, pasito a pasito, poco a poco, maravilloso libro, cada vez Vírgenes, hay más esposas, foco en ofrecer modelos a seguir que engloben otras escritora española Amar. Personalmente, gracias tengo por ganas de que lleguemos a darle me gusta no haya que hacer libros con las 50 mujeres más relevantes de los últimos tiempos, hasta pronto, porque de forma natural se las haya incluido en el relato universal. También tengo ganas de que dejemos de presentarlas a las mujeres ingenieras, astronautas y matemáticas como si fuesen anomalías, un estandarte para presumir de que las cosas están cambiando. Tengo ganas de que cuando hablemos de mujeres artistas nos acordemos de alguien más aparte de Frida Kahlo. Pero mientras tanto, sigamos revisitando los libros para descubrir a todas esas mujeres importantes que han sido silenciadas por la historia. Consumamos aquellos productos que cuestionen la mirada normativa y analicemos esas partes que nos puedan ser útiles en la práctica por muchos agujeros que existan en su teoría.